Bueno, dentro de ese repaso a la actualidad que estamos realizando, os lo decía yo al principio del programa, tenemos que hablar de una zona de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Nos vamos a ir al barrio de San Juan de los Lagos porque es actualidad durante estas semanas por el anuncio de esa segunda fase de las obras de remodelación, unas obras de urbanización que hay que remontarse al pasado para ver también cuál ha sido el inicio, el desarrollo y el momento actual, y qué mejor que la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio, Asunción Soria, para hablarnos precisamente de cuál es el momento actual, de cómo han recibido esta segunda fase y de qué es lo que se ha hecho hasta este momento. Muy buenas noches, Asunción, gracias por estar con nosotros una vez más, porque yo creo que siempre es bueno recordar, también ponerse un poquito los puntos de partida cuando se habla de inversiones, cuando se anuncian, sobre todo de cara a los próximos meses y como continuidades a algunos proyectos muy importantes, y yo creo que lo mejor es que nos vayamos al momento actual para saber cómo se encuentra ahora mismo San Juan de los Lagos, Asunción. Bueno, pues ya estamos, bueno, nos han comentado. Efectivamente, se han desarrollado ya unas obras, ¿no? Sí, una primera fase. Y ahora se inicia por fin esa segunda fase de la cual nosotros hemos estado abogando y peleando tanto por ello. Bueno, claro, si nos remontamos un poquito al pasado, ese proyecto el proyecto redactado era bastante amplio y ambicioso y se dividió en dos partes. El proyecto contemplaba la actuación completa, para que la gente nos entienda, pero al final entiendo que la cantidad económica obliga a dividirla en dos partes, ¿no? Así fue, una que es la que ya se ha realizado y otra que es la que tenemos sobre la mesa. Exactamente. Entonces, esa segunda parte que nosotros ya teníamos redactado el proyecto con el equipo redactor de Canal A4, Agustín Herrero a la cabeza y Jesús Serrano uno como arquitecto, el otro como ingeniero, pues bueno, se ha redactado ya y bueno, se presentó al ayuntamiento. Entonces ahí vinieron los problemas porque pues bueno, quisieron hacer otro tipo de arreglo en el barrio. Entonces, ¿cuáles son los desencuentros que surgen en ese momento con el ayuntamiento? Aquello en lo que el ayuntamiento no está de acuerdo respecto al planteamiento, que en este caso los vecinos lleváis, que sois al final los que mejor conocéis, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades? Mira, por ejemplo, algo que es una condición sine qua non por parte del equipo técnico del ayuntamiento es que tenemos que reducir los 4 viales, 2 de ida y 2 de vuelta, tenemos que reducirles a 2, uno de ida y otro de vuelta. Eso se va a llevar prácticamente todo el presupuesto o una gran parte de lo asignado en esta segunda fase. No era algo que nosotros necesitábamos ni que nosotros hubiéramos pedido. Es más, esa pavimentación se hizo hace, creo, 2 años más o menos. Peleamos un montón, sudor y lágrimas nos costó para que lo metieran en la campaña de asfaltado. Y por fin que se consiguió. Ahora, después de 2 años, quieren levantar toda esa pavimentación y reducir esos carriles de 4 a 2, o sea, uno de ida y otro de vuelta. Entonces, vemos que es algo que es dinero que se tira a lo tonto y son inversiones que no necesitamos el barrio porque hay que contextualizar todo el barrio. Por ejemplo, tenemos las traseras de la barriada de Higuera, los bloques nuestros con la barriada de Higuera, que es un nido de ratas, así claramente, y sin embargo eso pasa desapercibido y no tiene ningún interés para el equipo del ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, muy cercanos también dentro de los bloques 9, 10 y 11, en esas traseras que colindan con las pistas de tenis, pues ahí también habría que sanear y habría que hacer, por ejemplo, ampliar el parque infantil, que seguimos con los mismos módulos o con los mismos elementos de hace 30 años, aunque en esa primera fase sí que se solicitó, se pidió y tal, pero sigue habiendo los mismos elementos. Nuestros niños juegan con un columpio y un tío vivo, vamos, no es un tío vivo, un sub y baja, vaya, lo siento. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces, pues no es lo que nosotros esperábamos. Cuando los vecinos trasladan al ayuntamiento, que no es aquello que esperaban en ese primer momento, porque inciden en esta serie de necesidades que tiene el barrio, insisto, los vecinos, los que mejor conocen la zona, ¿qué respuesta se da por parte del ayuntamiento para adoptar la decisión de intervenir de esta forma, suprimiendo ese carril por sentido y no a lo mejor invirtiendo o repartiendo ese dinero entre otras áreas? No hay mucha negociación. El ayuntamiento
ayuntamiento es el que determina cuáles son las zonas para actuar, y ahí nosotros lo único que hemos tenido que hacer es que nuestros técnicos, el equipo Canal A4, pues se ajuste a la petición del ayuntamiento. O sea, nosotros aquí ahí no tenemos ni voz ni voto en esa segunda fase. O sea, nosotros, por ejemplo, planificamos una pista deportiva anexa, o bueno, en la parcela del circo, para recordarlo, ubique, ¿no? Exactamente. Ahí teníamos planteada una pista deportiva por varias razones. Nosotros teníamos una en el centro del barrio, una pista de baloncesto, y en nuestro proyecto dijimos, bueno, vamos a hacer o a permitir que esa zona sea más peatonal y demás. Y entonces la zona deportiva la vamos a instalar muy cerquita de los 3 bloques 9, 10 y 11 por 3 razones. Una, para involucrar o para integrar al barrio a toda la zona de la ribera del río, la zona G3, ese tipo para que se hiciera al final una comunicación, sí, entiendo, ¿no? Que no quedase aislado, ¿no? Eso es. Luego también para que los jóvenes que a veces vienen a nuestro barrio de los centros docentes, pues pudieran ahí jugar a baloncesto o balonmano o demás ahí. Y luego también, pues porque en esos 3 bloques, en esa parte lateral, en ese lateral, pues no había mucha zona lúdica. Así como en los bloques más altos sí que teníamos el poco y escaso parque infantil, ¿no? Entonces, por 3 motivos habíamos diseñado esa pista deportiva en esa parcela. Y se hizo el estudio de detalle, que nos costó la vida para que el ayuntamiento hiciera ese estudio de detalle. Y después de haber conseguido ya ese estudio, pues el ayuntamiento dice que ese proyecto que no es viable y entonces ellos nos marcan ya unas pautas a seguir y dice, bueno, tenéis que ceñiros a esto, un carril de ida y vuelta, a reducir esos carriles, a cambiar las luminarias y poco más, es que no se va a hacer mucho más. No, entonces se lleva casi todo el montante, la calle, ¿no? Correcto, la avenida principal. Correcto, con lo cual esas inversiones de las que se habla, que yo he leído el otro día en el periódico Gente, de 2,5 millones invertido en nuestro barrio, pues a mí me encantaría saber dónde salen esas cuentas, porque inicialmente en la primera fase eran 900.000 euros ese presupuesto. De esos 900.000, normalmente las empresas van a la baja, entonces se invirtieron 473.000, que yo recuerde. Ese es el montante real que se invirtió en esa primera fase. Si ahora en esta segunda fase son 750, 800, pues bueno, yo hago mis conjeturas, digo, pues si se invirtieron 400.000 en la primera fase, pues aquí se van a meter pues 300 o 400.000, con lo cual es que no me cuadran esas cifras, no me cuadran esas cifras. 2,5 millones en nuestro barrio no se han invertido, que no nos llevemos a engaño y que no nos hagan pasar por tontos a los vecinos de San Juan de los Lagos, que estamos hartos. Puede ser que se contabilice aquí, Asunción, no lo sé, el dinero que los vecinos habéis tenido que invertir también en determinadas zonas para mejorar. ¿Es algo que ya se preveía? ¿Es algo que no se puede mezclar con la inversión del ayuntamiento? Yo creo que es algo que no se debe mezclar, porque hay 200 zonas en Burgos que son privadas de uso público. Lo mismo que nosotros tenemos unas terradas privadas de uso público, pero no vamos a mezclar las cosas. O sea, ese 35% que quizá, yo no sé si se han hecho las cuentas con ese 35%, que creo que no deberían hacerse, pues bueno, los vecinos estamos invirtiendo un montón de dinero para rehabilitar y arreglar esas zonas comunes privadas de uso público. Pero eso nos está suponiendo muchísimo esfuerzo a muchas familias, bueno, a todas, a todo el barrio. Entonces, yo creo que estamos hablando, y espero que el alcalde esté hablando, de la zona común, de la zona pública, ¿no? La zona en la que debe intervenir el ayuntamiento, ¿no? Como bien dices, Asunción, la principal novedad, lo que más ha llamado la atención de este proyecto que tenemos sobre la mesa, es la supresión de esos carriles. Ya dices que los vecinos tampoco lo considerabais algo necesario. Dicen desde el ayuntamiento que como no hay tanto tráfico, a lo mejor es una avenida que de otra forma divide, que es mejor introducir zonas verdes, y sin embargo, efectivamente, se deja al margen esa parcela del circo para que la gente se entienda. Yo no sé si es quizás un jarro de agua fría que no se vaya a urbanizar esa parcela y se vaya a invertir tanto dinero precisamente en suprimir esos carriles y en crear un jardín en la zona que hoy en día ocupa la Mediana.
Pues claro, sin duda alguna. Por ejemplo, hablando de la parcela esa del circo, bueno, claro, nosotros, este es otro tema, pero estamos hartos del tema barracas y ahora del deterioro que ocasionan esas barracas y del riesgo que nosotros vivimos con esas barracas ahí en esa zona docente y zona residencial, ¿no?, del barrio. Algo que me sorprende es que de las inversiones que tiene la ciudad para este próximo año, uno de los proyectos que se cae es precisamente la rehabilitación de la Milanera, que es un centro, que es un lugar, es un centro de, bueno, al final es para ubicar este tipo de emociones, claro. Es un recinto ferial. Eso es, gracias, un recinto ferial. Y justamente se cae ese proyecto. Nos sorprende muchísimo, ¿no? Yo creo que nosotros, el barrio, para el ayuntamiento actual, yo creo que no existimos, no dejamos de... Y aunque hemos estado peleando muchísimo, pues somos bastante ignorados por parte del ayuntamiento. Entonces, solicitamos ya desde aquí que lo tengan en cuenta, que metan mano ahí en la Milanera y que puedan rehabilitarlo y que puedan designar o llevar las barracas y el tema del circo allí también. Bueno, que al final se atiendan esas reivindicaciones, sí, que no son solo de San Juan de los Lagos. Hace 2 años hubo un incidente bastante importante y serio de un coche que rompió todo un alcantarillado y hubo un chorro de unos 30 metros de alto, tuvo que venir policía, bomberos, claro, eso es un riesgo para los viandantes y para nosotros, los vecinos. Entonces, no sé, no es el lugar. Bueno, yo creo que muchos de los ciudadanos reclamamos ese cambio y ese traslado a otras zonas que no sean el centro de la ciudad, vaya. Asunción, de los 750.000 euros que anuncia el Ayuntamiento ahora de inversión con esta segunda fase, a ello hay que sumar unos 35.000 euros de Aguas de Burgos para la renovación de todo aquello que no se ve y que son abastecimientos y saneamientos. Y esto también es una cuestión que se saca al margen porque dicen que va a ser financiada por la propia sociedad, pero algo que se consideraba esencial desde el primer momento, ¿no? Poder revitalizar toda la zona también en cuanto a redes de abastecimiento. Cuadran en este caso también las cifras respecto a lo que se habló, porque también aquí hemos visto cierto baile de números a la hora de presentarse. Esa inversión ya se ha hecho en la primera fase, o sea, hubo un cambio de las aguas pluviales a las aguas fecales y esa inversión ya se hizo en la primera fase, o sea que esos 35.000 euros están incluidos dentro de esa primera fase. Hablamos de zonas de aparcamiento que se van a revitalizar, dice el proyecto, de creación de zonas de aparcamiento para motos. Hablamos de diferentes pavimentos, en la utilización de las zonas peatonales y de, sobre todo, los jardines, que dice el Ayuntamiento que es donde hay que incidir, con 1.200 metros cuadrados de zonas verdes en la zona. Al final, y teniendo en cuenta todas esas reivindicaciones, ¿qué sabor de boca deja por aquello por lo que habéis luchado tantísimo los vecinos, que por fin ha llegado, aunque haya sido en 2 fases, y que vamos a ver el resultado tan solo en unos meses? Nosotros, por ejemplo, a nivel de zona de parking, vaya, no es algo que escaseemos. Nosotros en ningún momento hemos solicitado que se ampliara la zona de aparcamiento. No, tenemos garajes y tenemos una zona amplia de aparcamiento. ¿Que se amplía? Bueno, pues bien, pero vamos, en detrimento de reducir los 2 viales, pues hombre, nos da mucha pena. Y luego, con el tema de jardines, algo que me sorprende, por ejemplo, en la primera fase, nosotros en la zona central habíamos planificado zonas más peatonales, zonas más de paso para los vecinos, zonas estanciales y demás. La empresa RFS hizo varios modificados y nos plantaron ahí unos jardines como si les fuera la vida en ello. Nosotros, desde luego, toda la zona tan amplia, jardinada, no era algo que nosotros habíamos diseñado. Sin embargo, pues tuvimos que tragar también por ello, ¿sabes? Entonces, tampoco no es que la primera fase estuviéramos entusiasmados, pero bueno, por lo menos hubo un arreglo y ya está, ya lo dejamos pasar, pero pasado vamos. Está, ¿no? Y lo que sí que me gustaría, pero esto es un paréntesis y es algo personal, o sea, que esto son reflexiones mías, me sorprende mucho que en la ciudad, porque observo que la empresa RFS, prácticamente todas las obras pequeñas, medianas, grandes de la ciudad, las hace esta empresa. A mí me sorprende mucho que haya concesiones siempre a la misma empresa. Me sorprende, o sea, esto es algo mío, personal, simplemente lo dejo ahí, cierro paréntesis, ya está. Y luego también algo que me gustaría dejar muy claro es que si no fuera
si no hubiera sido por el equipo socialista y especialmente en la persona de Antonio Fernández Santos, nuestro barrio no se hubiera hecho, no se haría esta segunda fase. Lo digo muy claro porque sé que él muy personalmente ha estado siempre interesado por nosotros de manera muy cercana, muy estrecha, interesándose y empatizando con nuestras necesidades. Y sé que nosotros no somos el único barrio en el que él presta tanta atención a los ciudadanos que vivimos eso, en los barrios, que es donde vivimos las personas, la gente. Entonces, eso sí me gustaría dejarlo claro también. A raíz de esta cuestión que pone sobre la mesa, Asunción, también al Partido Socialista le ha sentado muy mal que no se les haya avisado para presentar este proyecto, pero la otra gran ausencia ha sido la de los vecinos. Si bien es cierto que en esta ocasión no hay que hablar tampoco de inversiones personales de los vecinos, como en la primera, que quizás a la hora de converger esas inversiones, pues la presencia de los vecinos, si cabe, a lo mejor estaba más justificada, pero en esta cuestión el hecho de que no hayáis estado en esa presentación ha sido porque no se os ha invitado, porque no habéis querido acercaros, porque no os ha dado tiempo, no sé qué es lo que ha sucedido. Hombre, no hemos sido invitados, hubiéramos ido. Y hemos estado muy cercanos al ayuntamiento y a sus técnicos durante la primera fase, pero muchísimo, vamos, hemos estado viviendo en el ayuntamiento casi, o sea, íbamos mucho, ¿no?, para pelear muchos de los problemas que veíamos o de las cosas que nosotros no terminábamos de encajar, ¿no? Entonces, pues no hemos sido invitados y eso sí que es una ausencia, pues hombre, que a nosotros también nos duele. O sea, y mira, si el equipo socialista tampoco lo han sido, pues mira. Y yo sé que el equipo socialista y concretamente con este señor, con Antonio Fernández Santos, pues yo creo que sí que tendríamos que haber sido, bueno, gracias a él. Es que lo digo, porque es nuestra experiencia, es que es nuestra experiencia. Si él no hubiera hecho palanca en el ayuntamiento por esa segunda fase, esta segunda fase no hubiera salido, no hubiera salido. Con el proyecto que tenemos sobre la mesa, Asunción, con esos 8 meses de ejecución, esos casi 800.000 euros de inversión que van a llevar las obras seguramente hasta después del verano del próximo año, ¿os daréis por satisfechos con lo que se ha hecho? ¿Quedan cosas pendientes? ¿Habrá que mejorarlas? ¿Habrá que actuar en esa parcela del circo? ¿Cómo esperáis que sea a partir del año 2019 el trato que reciba San Juan de los Lagos? Y lo digo porque también hay elecciones de por medio y sabemos que es hora de ir recogiendo también propuestas, ¿no?, los diferentes grupos y escuchando, por supuesto, a los vecinos de la zona que no por haberse invertido dinero en estos años tienen por qué darse por satisfechos o caer en el olvido, ¿no?, durante los próximos. Como he dicho anteriormente, hay que contextualizar el barrio y entonces esas traseras de la barriada Higuera deberían ser saneadas porque eso ya he dicho, es un nido de ratas, o sea, es un basurero. Hay que sanear y hay que integrar toda esa zona al barrio. Aunque hay cierto problema con el Plan General de Ordenación Urbana, pero aún así hay que sanearlo. Luego, por ejemplo, toda la zona de María Madre, que está muy abandonada, ese puente que es yo casi diría que de alto riesgo, o sea, es un puente que tiene que ampliarse esas aceras. Ahí si va una mamá con un carrito de niños, pues ya no pasa nadie más, ya no pasa una señora que venga, un señor con un carro de la compra, es que no hay más que para una persona que vaya. Entonces eso tiene que arreglarse y sanearse también. Y luego, por ejemplo, la apertura de la calle Rodrigo de Sebastián, pues también es algo que... Pero eso, fíjate que es casi ya más un proyecto de la ciudad que nos interesa a todos y nos involucra mucho pues bueno, nos ayuda también a nosotros, pero bueno, es algo que es para la ciudad, no solamente para nosotros. Esto sí que es una cuestión también que hay que atajar porque tampoco podemos tener en el olvido, ¿no?, determinadas edificaciones que de nada sirven en la actualidad y que de otra forma podrían replantear también, ¿no?, la urbanización o la trama en estas partes. Yo te agradezco mucho, Asunción, que hayas estado este ratito con nosotros. Como siempre, espero y deseo lo mejor a todos los vecinos del barrio de San Juan de los Lagos para el futuro, por supuesto. Vamos a estar muy pendientes de la ejecución de estas obras. Insistimos, se pretenden iniciar a principios de 2019, hasta después de verano no estarán concluidas. Iremos a ver el resultado también para ver si al final es lo que esperabais teniendo en cuenta este documento o si se producen algunos modificados. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acordarnos. Continuamos.